Muy buenos días. Siguiendo con las cápsulas que estamos trabajando en relación a la fuerza, ¿ya? Hemos visto la fuerza como concepto, también vimos la fuerza gravitacional, la fuerza elástica y hoy día nos toca trabajar la fuerza de roce, ¿ya? Como ustedes pueden observar acá, tenemos un meteorito que quiere entrar a nuestro planeta. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí podemos observar la fuerza de roce cuando este meteorito va tratando de pasar la atmósfera para llegar a nuestro planeta. Ese roce que destruye los meteoritos, que nosotros cuando vemos una estrella fugaz, por ejemplo, lo podemos observar aquí en esta imagen. ¿Ya? Ahora, la fuerza de roce se denomina a la fuerza que se genera en la superficie de contacto entre dos cuerpos y que se opone al movimiento entre ellos. ¿Ya? Entonces, siempre la fuerza de roce va a ser la fuerza de contacto que va a oponerse al movimiento de estos cuerpos. Estas superficies van a depender, obviamente, de el objeto y también de donde él se deslice o se quiera mover. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un fluido como el aire, un fluido como el agua, en donde el roce no va a ser el mismo que en esta imagen 1, donde él se está deslizando en un objeto sólido, o este que tiene ruedas. ¿Ya? Entonces, para entender bien, vamos a reconocer como la fuerza de roce como una fuerza que se opone al movimiento de los objetos. Y este va a depender de la superficie con la cual ellos se rocen. ¿Ya? Entonces, vamos a entender que existen tres tipos de roce. Roce por deslizamiento, rodamiento y en fluido. Como podemos observar acá, el roce por deslizamiento lo podemos observar aquí cuando esta niña va empujando o arrastrando esta caja hacia una dirección, o cuando una persona se va deslizando en un snowboard por la nieve. Estamos viendo el roce por deslizamiento, cuando algo se arrastra. También tenemos el roce por rodamiento, que es el que se produce cuando los objetos tienen ruedas o ruedan, como una pelota, por ejemplo. Acá vemos a este niño que se genera el roce por rodamiento en este como carrito de supermercado o en estas personas que van patinando. Y tenemos la fuerza de roce en fluidos, que es la fuerza que se genera en los fluidos, ya sea en el aire o en el agua. Y tenemos una persona nadando o un paracaidista. Ahí lo podemos observar. ¿Ya? Acá están descritos cada uno de ellos. Nota que la fuerza de roce es aquella fuerza que se opone al movimiento de un objeto. Tan simple como eso. Fuerza que se opone al movimiento de un objeto. Y este depende de la superficie donde se produzca. ¿Ya? Es también conocida como fricción. Cuando ustedes le hacen fricción a las manos, este roce genera una liberación de calor. También que eso hace que se reconozca que está existiendo un roce. Ahora, el roce por deslizamiento, que es el primero, tiene que ver cuando dos cuerpos o dos superficies sólidas se desplazan una sobre otra. Por ejemplo, cuando desliza un baúl a lo largo de un piso, cuando lo arrastra. ¿Ya? Acá podemos observar cómo las superficies, al ser rugosas, se genera un roce bastante grande. Tenemos el roce por rodamiento, que se presenta cuando un cuerpo, por ejemplo, la rueda de una bicicleta o la pelota rueda por una superficie. Esta fuerza presenta una menor magnitud de roce que la de desplazamiento, que la que acabamos de ver anteriormente. ¿Ya? Generan menos roce. Y tenemos la fuerza en fluido, que tiene que ver con que se manifiesta cuando se deslizan o deslizamos un objeto sólido a través de un fluido, ¿ya? Como el aire o el agua. Esos son los fluidos. Este fenómeno se puede evidenciar, por ejemplo, cuando tú saltas en paracaídas, o cuando tú vas nadando, cuando te tiras un clavado, o cuando cae un meteorito, cuando un pez nada, etc. Entonces, como actividad, ustedes van a unir con una línea el ejemplo según el roce que le corresponde. ¿Ya? Recuerden,
Acá van unas personas en patines, correspondería al roce rodante. Acá tenemos una persona arrastrando una caja, sería roce deslizante. Acá tenemos un meteorito, sería roce viscoso o en fluido. Y así sucesivamente. Como actividad, ustedes van a unir con una línea el ejemplo según corresponda. Acá unas personas patinando tienen una línea según el roce que corresponde. Roce rodante, por ejemplo. Acá hay una persona arrastrando una caja, corresponde roce deslizante. Acá hay un meteorito, corresponde a roce en fluido o viscoso. ¿Ya? Y para terminar van a responder esta pregunta. ¿Qué tipo de roce experimenta este pez? Cualquier duda, pregunta, consulta, no duden en preguntarme. Hasta pronto.